escuché nuestra señal, señora. ¿Qué es lo que está pasando? La conspiración ha sido descubierta, don Ignacio. Están a punto de aprender a los González y quizá a todos los demás. Es menester avisar al capitán Allende de inmediato. Dios mío, qué desgracia. Dígame, doña Josefa, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Querétaro está ya perdido. Busque a alguien de su absoluta confianza para que vaya a San Miguel a instruir al capitán Allende de lo ocurrido. El levantamiento debe adelantarse. No tengo auxilios ni recursos. Iré yo mismo. Vaya de inmediato, don Ignacio. En usted recae mi única esperanza. Señora Epigmenia González, por orden del corregidor de la noble ciudad de Querétaro, queda usted arrestado por traición al rey. Llévenselo. No lo sé, cuando salí de Querétaro ella estaba en su casa, pero me dijo que han descubierto todo, que... ¿También las armas? Sí, iban ya por los hermanos González. ¿Saben quiénes son? ¿Dónde encontrarlos? ¿Arrestaron a alguien más? ¿Quién está resguardando a los corregidores? ¿Qué pasa? Doña Josefa Ortiz de Domínguez me envió desde Querétaro para informarle que la conspiración ha sido descubierta. Ella insiste en que el levantamiento debe adelantarse. ¿Es usted doña María Josefa Ortiz de Domínguez? Tantos soldados para prender a una pobre mujer. Precisamente sobre este tema. Vamos a conocer también cuál es el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México con respecto a esta vía, con respecto a lo que dicen los especialistas y sobre todo vamos a hablar un poco sobre el plan maestro que tienen de vialidad y transporte para esta ciudad. Iremos también al estado de Morelos, ahí se encuentra una serranía maravillosa dentro de la cual está el Teposteco, un parque nacional muy atractivo y sobre todo muy accesible para la gente que vive en la zona centro de la República Mexicana. Y vamos a conocer un proyecto muy interesante en el Estado de México. Y vamos a continuar también con el tema de la moda sustentable con Lucy Lara, quien hoy tiene cosas muy interesantes para usted. Así es que por favor, acompáñenos. Pues no sé si usted esté familiarizado o haya escuchado hablar de la arquitectura bioclimática, un concepto muy interesante de desarrollo sustentable, de construir casas que sean eficientes, que ahorren energía, pues que ahorren prácticamente en todos sus procesos y sobre todo pues que sean útiles, que sean realmente vivibles. Para ello invitamos hoy a la maestra Verónica Huerta Velázquez. Ella está en la jefatura del área de factores del medio ambiente natural y diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Azcapotzalco. Maestra, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Pues este concepto que para muchos nos parece novedoso, nos decía usted, es algo en lo que ya viene por lo menos la UAM trabajando desde hace más de 2 décadas. Sí, tiene un trabajo de más de 20 años, del cual pues orgullosamente la universidad es pionero en el nombre de arquitectura bioclimática, y es un plan de trabajo que la universidad lo ha desarrollado desde la licenciatura
hasta la especialidad y la ¿Qué maestría debemos de en diseño. entender por este tipo de arquitectura? ¿En qué consiste, maestra? Es una arquitectura que tiene que ver directamente con un diseño que se integra con el medio ambiente, que considera los factores ambientales en su concepción. O sea, más allá de la arquitectura del paisaje, más allá de la apariencia. Más allá, sí, claro. Estamos hablando de los elementos que le dan sentido a la arquitectura: el sol, el agua, el aire, la energía, dentro de la concepción del proyecto. Además, la metodología de diseño bioclimático implica pues todo un proceso de análisis que va desde la evaluación, la elaboración de modelos físicos, antes de realizar el proyecto, para saber que efectivamente esto va a funcionar adecuadamente, quizás algunos cálculos para permitir sobre todo que la ganancia de calor de la edificación nos permita tener temperaturas adecuadas, y esto no Entonces, incluye que instalar consumo paneles energético solares alto. para captar y generar energía, Sí, utilizar el agua de lluvia, y esta agua utilizarla precisamente para bañarnos, para diversos usos, reciclar esta agua, dividirla, Claro. utilizar biodigestores, ese tipo de... Sí, todo lo que son ecotecnologías que ayuden al uso de los recursos. Puede ser muy amplio en cuestión de captación de agua pluvial, o el tratamiento del agua, desde la llave, digamos, hasta los equipos que la utilizan, y todo el ciclo, desde la entrada a la salida, como para hacer un uso eficiente del recurso como es el agua. En cuanto a energía, pues por supuesto los paneles fotovoltaicos que nos permiten dar la capacidad energética. ¿Puede haber casas de interés social o de vivienda media que puedan contar con este tipo de implementos? Sí, por supuesto. Hoy en día es muy común que puedas tomar un periódico y encontrar viviendas que tienen estos criterios de sustentabilidad: calentadores solares para agua, paneles fotovoltaicos para la generación de energía. Creo que en eso sí hemos avanzado suficiente. Tratamiento de agua, que también es ya común encontrarlo. Y pues bueno, básicamente es en la generación de nuevos fraccionamientos. De nuevos ¿no? fraccionamientos. Y si está cambiando, por ejemplo, si vemos todos estos edificios de Paseo de la Reforma, muy cerca de aquí, que se construyeron en los últimos 20 años y todavía se siguen construyendo, yo siempre criticaba que son edificios que están llenos de cristales. Y lo único que hacen es concentrar el calor, y además son polarizados, y entonces al mismo tiempo oscurecen los interiores. Por lo tanto, hay que estar utilizando constantemente luz artificial, y sobre todo aire acondicionado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están inhibiendo, están calentando, mejor dicho, el ambiente, y al oscurecerlo pues tienen que estar utilizando luz. Me parece un contrasentido, ¿no? Y sin embargo son cosas que se siguen haciendo todavía. Sí, definitivamente. Bueno, el vidrio es algo que llegó a la arquitectura para quedarse. Históricamente vemos un consumo que era un poco racional, y de pronto con la tecnología llegamos a tener muros completamente de vidrio, lo que se le llama vidrio y muro cortina, y eso nos conlleva a consumos energéticos altos. Existe cierta regulación al respecto, como tratar de evitar que los edificios sean al 100% vidrio, limitar las ganancias de calor de la envolvente del edificio. Porque es obvio que ese tipo de edificios pues van a tener un mantenimiento muy caro y un consumo de energía muy alto, ¿no? Muy alto, sí. Sobre todo tienden a ser muy extremosos, o muy calientes o muy fríos, porque el vidrio no tiene mucha masa, y eso nos hace que de pronto el usuario no esté confortable. Cuando el usuario no está cómodo, o pone aire acondicionado para enfriar, o pone una calefacción para calentar. Se trata de que ¿Por qué en funcione México naturalmente. uno va a Estados Unidos, a Canadá, y todavía sigue construyendo con madera, algo que también es muy criticable porque hay una altísima demanda de madera para construir no solo casas, edificios, centros comerciales, etcétera? Y aquí en México tenemos una tradición de construir con ladrillo, o construir con cemento, o con lo que se pueda, ¿no? Hay mucha vivienda de autoconstrucción que también es muy fría, que también es oscura.
¿Hay alguna reglamentación? ¿Se respeta y sobre todo se pretende mejorar todo ese tipo de materiales de construcción para ser más eficientes? Sí, hay una tradición en México que fue muy buena en cuanto a la masividad en los edificios, que de pronto lo hemos cambiado por aislamiento y no es tan adecuado en el término constructivo. Materiales tan buenos como el adobe, que tiene muchas bondades térmicas que se han dejado de usar. Fresco y además cuando hace frío mantiene la temperatura. Claro, tiene su problema técnico, ¿no? En cuanto a sismo, por ejemplo, pero se puede aprovechar tecnología y bondades térmicas de los materiales para tratar de lograr un equilibrio en los edificios, no tanto vidrio, un poco más de masa, que nos permita hacer espacios mucho más cómodos. Usted insiste, y es una parte muy importante, que es el tema de la información y la educación ambiental, y actualmente tienen ustedes una exposición en el metro, me decían aquí, ¿en qué metro está? La Raza. El metro La Raza. El tema es la metro en el metro, básicamente. Y aquí la idea es hacer conciencia ambiental a las personas en general, utilizando una imagen. Son ilustraciones realizadas por un profesor de la universidad, su nombre es Fabricio Vandenbroek, el cual nos ha permitido hacer una serie de ilustraciones retomando frases célebres de personas, no quisiera decir personajes, personas que han sido pensadores, que han reflexionado con respecto a el medio ambiente. Y bueno, las imágenes tienen la consigna de tomar conciencia. La muestra se llama El último apaga la luz. El arte es una herramienta muy fuerte para mover la conciencia de la gente. Y entonces le ha invertido a esta parte de conciencia ambiental. ¿Es una exposición permanente? Es una exposición viajera, que incluso puede estar en otras partes. ¿Hasta cuándo va a estar en el metro La Raza? No conozco el límite de la fecha, es temporal, y de ahí la idea es que esta exposición esté en los diferentes campus de la universidad y así se pudiera difundir aún más la exposición. Y una última cosa, maestra, para que la gente tenga claro cuando tenga que tomar una decisión. ¿Es más barato o resulta más caro, mucho más caro construir una casa sustentable que una casa común y corriente? Resulta más caro no tomar los criterios antes de diseñar que realizarla y después tratar de incorporar estos criterios. Cuesta lo mismo. Si lo vemos en el tiempo, a la larga, la inversión, quizás está más barato. O sea, quizás sea más cara la inversión en un primer momento, supuesto, pero a mediano y a largo plazo lo que vamos a estar ahorrando en luz, en gas, en energía en general, y sobre todo con la conciencia de saber que no estamos dañando al ecosistema, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que cuesta más hacer las cosas mal que hacerlas bien desde un principio. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Que regreses. No voy a permitir que nadie te vuelva a tratar así. Te lo prometo. Voy a protegerte. El agua es como de tu familia. No la dejes ir. Cuando te enjabones, cierra la llave. Con agua. Gobierno federal. Antes, la llegada del hombre a la luna se consideraba un sueño de locos, pero ideas como esas sirvieron de inspiración para buscar nuevos horizontes. Acompáñanos y ven a conocer Ciencias del Espacio. Miércoles, 7 de la noche. Por Aprende, tu canal. Seguramente cuando usted ha ido por la carretera hacia Cuernavaca, ya sea hacia Tepoztlán, a Cuautla, a Yautepec o a Huastepec, ha logrado ver la serranía del Teposteco, que es una de las más hermosas de esta zona centro de la República Mexicana. Dentro de ella
hay un área natural protegida, es un parque nacional muy atractivo y lo invitamos a que lo conozca. A 90 kilómetros de la Ciudad de México, en medio de la espesa, brumosa y húmeda serranía del estado de Morelos, yace un gigante dormido. El cerro donde se cree que nació el mismo Quetzalcóatl. El Parque Nacional del Teposteco fue decretado como Parque Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas en 1937. Ahora, a más de 70 años de su decreto, este parque sufre el intenso acoso de miles de turistas de todas partes del mundo, quienes paradójicamente viajan a este lugar en busca de un profundo contacto con la naturaleza. El problema principal que nosotros tenemos aquí en el Parque Nacional Teposteco es los asentamientos irregulares que están creciendo de manera incontrolable, ¿no? Es una zona muy agradable, la gente le gusta muchísimo, tenemos una gran afluencia de turismo, está calculado un promedio de 500,000 de habitantes, visitantes, que están llegando a la zona de Tepoztlán, y eso trae consigo otro tipo de problemática, ¿no? La basura, la generación de residuos, el cambio de suelo. Las zonas agrícolas ahora se están convirtiendo en zonas de caza. Muchas veces se ha roto precisamente el respeto hacia estos lugares por las ideas que traen la gente que no conoce, ¿no? Ni siquiera que entiende el concepto de lo que es ecoturismo. Piensan que se trata de un turismo convencional. Sin embargo, nosotros lo que promovemos es un turismo de bajo impacto y sobre todo que está en pro de la conservación y sobre todo se sustenta mucho en el respeto. La base está en el respeto hacia las áreas naturales protegidas y hacia los habitantes, en las cuales muchas veces la gente llega y sin pedir permiso se adentra a los bosques y comienzan a hacer muchos desmanes, ¿no? La huella ambiental de los miles de turistas que viajan a Tepoztlán no cesa. Llegan, comen, compran y generan toneladas de basura que superan por mucho las condiciones sanitarias de la zona, lo que ha despertado la inquietud de sus habitantes. Nosotros hace 5 años básicamente nace toda esta inquietud precisamente a raíz de varios problemas que se estaban suscitando en el área. Una de ellas era de que la gente subía, extraía la flora, la fauna y pues muchas piezas arqueológicas de relevancia, de mucha relevancia y sobre todo que estaban devastando precisamente el lugar con muchos incendios. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue organizarnos precisamente con dependencias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de ahí en sinergias con la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y plantearles la situación que nosotros estábamos viviendo y cómo nosotros planeábamos precisamente ir organizando el acceso de la gente hacia nuestro lugar. Tenemos una campaña denominada Campaña por el Orgullo, un programa de educación ambiental dirigido principalmente a los niños, pero esos niños sabemos que también lo van a transmitir a sus padres y el lema de esta campaña es detener este crecimiento irregular que se está dando, ¿no? Hace falta mucha información hacia el público, que de hecho es uno de los trabajos que a nosotros nos toca como gente que habitamos dentro de un parque nacional o un área natural protegida, que nosotros debemos de informar precisamente a esta gente, ¿no? Hemos venido trabajando para contener el crecimiento urbano, al ataque a los incendios forestales, llevamos a cabo restauraciones, llevamos a cabo proyectos comunitarios. Entonces fue así como nosotros fuimos consiguiendo recursos y fue como nosotros comenzamos a la parte de construcción y de infraestructura y sobre todo también de equipamiento. Y claro que sí, ha habido también mucha capacitación, tanto en el personal, a tal grado que muchos de los compañeros son guías, guías certificados como guías especialistas en ecoturismo. En mi caso yo tengo una certificación internacional como intérprete ambiental y bueno, cada quien ha trabajado en un área distinta. Pero el éxito de este proyecto no solo ha sido en su dimensión ambiental. Los esfuerzos que se están llevando a cabo en este parque han servido también para estimular la economía local y los ingresos de sus habitantes. La gente antes, cuando no había mucho empleo, pues se dedicaban a talar, a hacer carbón y todo eso, ¿no? Pero pues cuánto les daban
cortar un árbol, ¿no? Y convertirlo en carbón. Y ahora, ¿cuánto les deja ese árbol? Pues simplemente por irlo a visitar, por irles a explicar precisamente un árbol, ¿no? Ellos pueden llevar a cabo la recolección de semillas, recolección de frutos, recolección de hongos para el aprovechamiento doméstico, pero también este tipo de aprovechamiento que ellos llevan a cabo lo pueden vender hacia el turismo. Trabajamos, por ejemplo, con las artesanas, con los médicos tradicionales, con los que cultivan hongos, con los que trabajan la agricultura orgánica, con la gente que todavía tiene el conocimiento del trabajo de las limpias, de las curaciones, con los chamanes, los temazcaleros. Con todo ese tipo de personas son los que nosotros vamos trabajando, ¿no? La gente ya está organizada, la gente los lleva a hacer recorridos, la gente les explica sus experiencias, sus anécdotas, lo que ha sucedido a través del tiempo, lo que les contaban sus abuelos, lo que les contaban sus papás. Y esas historias o esas anécdotas son lo que el turismo viene a buscar, y eso es lo que hemos ido enriqueciendo poco a poco. Baños de temazcal, alimentos, medicina tradicional, es algo muy importante que se da en el municipio, y hemos apoyado este tipo de iniciativa hacia las comunidades. Las otras cosas que han venido a beneficiar precisamente es de que nosotros, de los fondos que vamos recabando, pues no solo son simplemente para la sociedad, sino que nosotros tenemos fondos destinados para diferentes áreas. Uno que es para el área de conservación de bosque, hay otro precisamente para alguna obra en la comunidad, hay otro porcentaje de ese ingreso que va destinado para el crecimiento de infraestructura del centro, y otro pequeño también es precisamente para el pago del personal. Universitarios y académicos de toda la República han venido a este lugar en busca de una respuesta. Un modelo que se adecue a nuestros tiempos y nuestras necesidades. Sin embargo, esta experiencia no se ha limitado a nuestras fronteras. Hemos manejado intercambios de escuelas extranjeras como la Universidad de Harvard, la de Oxford. Hemos trabajado con New England, la Universidad de New England, Queens, Indiana, la Universidad de Texas, que de hecho ellos acaban de implementar un nuevo programa precisamente en su plan de estudios, que fue precisamente lo de Spring Breaker alternativo, ¿no? Que en lugar de irse a las playas a hacer desmanes, pues bueno, se vienen a las zonas rurales, lugares en donde realmente se está viendo un cambio precisamente de conciencia, sobre todo por esos problemas que se están dando precisamente por todo lo del calentamiento global y todo esto. Entonces, ellos de qué manera contribuir con estas zonas que se consideran áreas protegidas precisamente por su alta importancia biológica. Por las características de sus tiraderos de basura, la separación de esta es desde hace varios años otro de los temas ejes en estas comunidades, lo que derivó en un proyecto que poco a poco va sumando los esfuerzos de los habitantes de Tepoztlán. Aquí en Tepoztlán tenemos un tiradero a cielo abierto, que se conoce como La Mina. Entonces, viendo todo el material que llegaba allá, se hace este programa de reciclado, y tenemos camiones, unidades separadoras por cada una de las calles de Tepoztlán. En las cabeceras también contamos con ese servicio, y todo ese material nos llega aquí, que al centro de transferencia, donde se hace un reclasificado, se empaqueta para su posterior comercialización. Es una labor muy importante. La mayoría de nosotros lo sabemos, que en el estado de Morelos hemos tenido contingencias o problemas con la separación de la basura. Sin embargo, en el municipio de Tepoztlán ya se empiezan a ver resultados, llevando conciencia a que la gente vaya separando sus residuos, ¿no? Lo que se pueda reciclar, lo que se pueda reutilizar, y lo que no, pues bueno, tendremos que buscar la manera alternativas, pero ya no es lo mismo tirar 1 tonelada a tirar media tonelada o tirar 20 o 30 kilos de basura, ¿no? Hay mucha gente que ya está interesada y que sí lo está viendo desde el punto de vista de conservación. Ahorita hay muchas asociaciones civiles, mucha gente que sí nos ha mostrado hasta cierto punto apoyo, ¿no? Así como que, pues sí, que bien, échenle ganas, qué bueno que están reciclando. Entonces, sí, ahorita ya que lo tenemos bien establecido, la misma gente ya nos solicita el servicio. Aunque estos proyectos han tenido ecos en todas las comunidades que conviven en este parque nacional, las carencias económicas y de equipo siguen siendo un obstáculo. Las limitaciones en el personal
son muy considerables, ¿no? Se palpan. Nosotros somos 10 personas, las cuales nos tenemos que dividir en igual número de municipios. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros tiene que estar responsable en uno de los municipios que conforman el corredor biológico Chichinautzin. Un incendio en esta zona es demasiado perjudicial, las zonas de acceso son muy difíciles, a veces tenemos que estar contratando helicópteros para llevar a cabo el combate a estos incendios a través de la CONAFOR, y eso nos lleva mayor operación de recursos. Es demasiado lo que hay por hacer y a veces somos poca gente la que estamos de veras comprometidos, ¿no? Necesitamos concientizar y pues de alguna manera hacerles entender que si nos tardamos un poco más, o sea, no, el planeta no lo va a aguantar. ¿Sabías que la primera impresión del Plan de Iguala se hizo en un taller poblano? Conoce el papel de Puebla y su participación en el proceso de independencia en la exposición Memorias de Libertad, palabras e imágenes de nuestra independencia. Exposición temporal en el Museo Regional de Puebla. Hasta octubre de 2010. Vive la historia. Esto es el Bicentenario. Gobierno Federal. ¿Conoces tus derechos y obligaciones? ¿Sabes a qué instancias recurrir para recibir ayuda legal? Estos y otros temas podrás consultarlos en tu programa Entre Abogados y Ciudadanos. Martes, 8 de la noche. Por Aprende, tu canal. A partir del 30 de agosto se iniciaron 3 debates públicos organizados por el Frente Amplio contra la Supervía Poniente, para dar a conocer la realidad de este proyecto vial y las implicaciones medioambientales, urbanas, sociales y económicas que tendría que para los habitantes del Distrito Federal. El Frente Amplio pretende generar los espacios de discusión que el gobierno de la Ciudad de México no fomentó al negarse a suspender las obras para dialogar. Pues el día de hoy vamos a continuar con el tercer debate sobre el mito de la supervía en función de lo que puede significar para el medio ambiente, si realmente es una obra que por ser confinada va a ser ecológica, si las medidas de mitigación y de conservación que se han anunciado realmente son suficientes. Los bosques que rodean a la Ciudad de México los estoy viendo justamente desde acá, desde la Marquesa, el desierto de los Leones, hasta la parte alta de la Magdalena Contreras, los Dinamos y el Ajusco. Son la seguridad de la Cuenca de México, son lo poco que nos queda de la seguridad de la Cuenca de México. Pocas personas conocen en detalle la importancia de eso. Y sin embargo, hacer los cálculos y entenderlo no es una cosa muy complicada. Cada hectárea de bosque en estas montañas que rodean la Cuenca de México recibe en promedio al año unos 1.600 milímetros de precipitación pluvial, lo cual quiere decir que capturan al año e incorporan a los acuíferos unos 15.000, entre 10 y 15.000 metros cúbicos, es decir, entre 10 y 15 millones de litros de agua por hectárea son incorporados al acuífero de la cuenca. Cada año, cada hectárea de bosque captura la cantidad de agua necesaria para abastecer a unas 200 familias que viven en la Ciudad de México. Por eso el tema es tan extremadamente preocupante. Cada 100, 200 metros de carretera, entre el derecho de vía y el talado de la carretera, el movimiento de tierra, va a representar la pérdida de una hectárea de bosque. Es decir, la seguridad hídrica de aproximadamente 200 familias, podemos hablar de 500.000 personas en la Ciudad de México, se va a ver deteriorada por cada 100, 200 metros de carretera que se construyan en esos bosques. Yo no entiendo personalmente cómo no estamos viviendo una campaña feroz, todos los habitantes de la Ciudad de México, para defender los bosques que aún nos quedan en la periferia.
soy chilango y nací aquí y aquí espero morir, entonces me siento como ciudadano también involucrado en las decisiones que se tomen en mi ciudad. ¿Por qué rechazamos el proyecto hace 10 años, casi 11 años? Fue un proyecto que pretendía ser también una carretera confinada, también iba a ser de cuota. En materia ambiental hay un principio que es el principio precautorio. Cuando no tenemos una decisión completa para tomar una decisión, es mejor conservar la decisión negativa antes de tomar una decisión que no sepamos cuáles son sus consecuencias. No hay elementos suficientes para decir que no va a haber un riesgo a la afectación de los acuíferos. Bien, como le decíamos al inicio de este programa, hoy vamos a retomar, vamos a insistir en el tema de la llamada supervía, la supervía poniente, los pros y los contras, que son muchos, y hemos escuchado las voces de diversos especialistas en este y en otros espacios, de gente que está inconforme, no tanto quizá por la obra en sí, sino por la manera en la que se ha planteado, por los estudios de impacto ambiental, que no son los mejores, que no se han dado a conocer en los tiempos y sobre todo en que la gente no ha tenido la posibilidad de participar. Se han organizado una serie de foros aquí en la Ciudad de México, en el que han participado varios especialistas, entre ellos la doctora Ana Elena Mendoza, quien es pues una especialista en estos temas. Ella trabaja en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes que me invitaron, muchas gracias. Doctora, usted estaba trabajando desde hace tiempo en un proyecto muy interesante, precisamente en una de las barrancas, en la de Tarango. En la de Tarango, exacto. Tenía un proyecto de conservación, ya había incluso recursos comprometidos, y de repente pues este proyecto de la supervía se empieza a concretar con las expropiaciones y sobre todo con la afectación de miles de árboles en esta zona de conservación de la Ciudad de México. Cuéntenos un poco cuál ha sido su experiencia con este proyecto. Nosotros empezamos hace como unos 6 o 7 años, en que llegó sobre todo una estudiante que quería hacer cosas de restauración ecológica en la barranca de Tarango, precisamente porque ella vivía muy cerca y hay una maestría en restauración en el posgrado en ciencias biológicas. Entonces empezamos a trabajar allí con ella y bueno, ya poco a poco me fui involucrando y llegaron más estudiantes que estaban interesados en hacer trabajos en la barranca, y entonces, bueno, ya hicimos algo más, digamos, más formal, lo fuimos estructurando un poquito más para ver qué era lo que queríamos saber de la barranca, ¿no? Nos involucramos en tratar de restaurar esa área. Esa área, las partes que están más conservadas de la barranca son las que están precisamente en la pendiente. O sea, lo demás ya está todo urbanizado afuera y por dentro... Lo que queda son precisamente las barrancas, ¿no? Que es a donde no han talado. Exacto, y no han talado y no han construido precisamente por eso, ¿no? Que no tendría una utilidad de... Es complicadísimo, es dificilísimo construir seguramente ahí. Estábamos peleando también que esa área fuera declarada área de valor ambiental, y finalmente salió el decreto que fue el año pasado, en julio del año pasado. Pero sale el decreto, pero ya en el decreto sale de que se va a construir una supervía. Que se va a construir una supervía que va a ser de 6 carriles, etcétera, etcétera. Y que nada más las barrancas son las que van a conservar. Pero es obvio que el conservar las barrancas es relativo también, porque obviamente tienen que quitar toda esa vegetación, digamos, lo poquito que queda de vegetación. Y además una parte ya había sido reforestado, ¿no? Ustedes ya habían... Nosotros hemos introducido plantas de encinos, básicamente. Y nos fue muy bien, con muy buenos resultados. Y hemos hecho todos los estudios que se hacen, digamos, una vez que se afecta, hay un disturbio, que se perturba un bosque, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las especies que van apareciendo. Por eso también estábamos interesados en ver cuál era la regeneración natural del bosque, para que después pudiéramos... O sea que este proyecto de conservación, de restauración, prácticamente se truncó, ahorita ya no se está llevando a cabo. Se está llevando a cabo porque había una alumna que iba a entrar y que ya habíamos hecho el plan ya habíamos ido a la barranca, ya habíamos escogido los sitios en los cuales iba a introducir, ahora no nada más encinos, íbamos a introducir el capulín y el tejocote, que son especies que también son propias de estos bosques. Y ya cuando llegamos a hacer el trabajo ya nos encontramos con que estaba cercado todo, que ya no nos dejaban entrar. Entonces, pese a que ustedes son investigadores, especialistas, que tienen un proyecto de conservación,
uno, no les avisó la autoridad y dos, mucho menos los tomó en cuenta para que ustedes externaran su punto de vista sobre las afectaciones y la importancia ambiental de este lugar. No los tomaron en cuenta. La delegación tiene conocimiento perfecto de nosotros, puesto que el biólogo Alejandro Montes ha sido el que nos ha ayudado logísticamente. Ahora, ¿qué importancia ambiental tiene esta barranca, en particular la de Tarango? El servicio ambiental más importante es la captación de agua. La captación de agua para la recarga de los acuíferos de la Ciudad de México. Y lo más trágico ahora es que precisamente para la construcción en la barranca, pues van a cortar los árboles, pues árboles de gran altura. Se habla de 20 y tantos mil árboles, 28,000 árboles, de acuerdo al propio estudio de impacto ambiental. Exactamente. ¿Y eso cómo lo van a mitigar? Eso es ellos dicen que tienen 30 años para hacer el proyecto de mitigación, pero está complicadísimo porque, bueno, sí van a introducir, probablemente vayan a hacer plantaciones, no sabemos de qué. Por eso le decíamos nosotros y a ver si pegan, ¿no? Porque y a ver si pega. Con porcentaje muy alto se pierden, ¿no? Nosotros estuvimos en la constructora, una chica de la Facultad de Ciencias, la doctora Lucía Almeida y yo, que nos invitaron de la constructora a platicar de esto. Y porque si estábamos nosotros interesadas en hacer el programa, digamos, de mitigación, nos pidieron que hiciéramos un listado, digamos, de las cosas que se podían hacer en la barranca una vez que se hiciera la supervía, pero que no nos aseguraban si nosotros podíamos participar en el proyecto, ¿no? Y como todo ha sido muy precipitado, no teníamos tampoco el estudio de impacto ambiental, no sabíamos bien cómo se había hecho todo esto, pues decidimos como dejarlo allí. En conclusión, doctora, ¿cuáles serían desde su punto de vista las afectaciones y los daños a este ecosistema de las barrancas de Tarango con la construcción de la supervía? Creo que las cosas más graves es lo de la recarga de los acuíferos. Como lo dijimos el otro día, pues están estas barrancas al poniente, que son las que están capturando toda esa cantidad de agua. Mientras haya vegetación, las plantas están evapotranspirando y entonces están produciendo grandes cantidades de agua. Y esa misma agua precipita y esa agua se va a los acuíferos y nosotros, en lugar... Al cortarlo, pues toda esta agua se va a ir al drenaje, ya no va a haber suelo, con el tiempo pues ese suelo también se erosiona y bueno, pues toda esa agua se pierde, en lugar de capturarla pues por ejemplo para una ciudad como la Ciudad de México, pues se va a perder. Entonces no entiendo, me parece un poco contradictorio el hecho de que se declare como área de valor ambiental, que además no existía, como que se hablaba de que iba a ser área de valor ambiental, y en el momento que se declara... Sí, los vecinos estuvieron buscando durante muchos años que se declarara precisamente para detenerla, para protegerla. Exactamente, para detener... Generalmente cuando uno trata cuando hay algún bosque que ha sido perturbado, digamos que ya está perturbado, lo que uno trata es primero identificar cuál es el problema y si de la medida que se puede, pues frenar ese problema, que no se siga, exactamente, protegerlo. Y la otra es empezar pues a buscar formas, digamos, de restaurar estos bosques. Pero ahora yo no sé la verdad cómo piensan que se va a recuperar eso y que se pueda recuperar ni en 30 años, supongo. Pues caray, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Le agradecemos mucho su punto de vista y seguramente vamos a seguir abundando en este aspecto. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por invitar. Hasta luego. Esto es el Bicentenario. Gobierno Federal. Los contenidos de Aprende están hechos pensando en ti. Mándanos tus comentarios, dudas, propuestas y todo lo que nos quieras expresar al teléfono
3601-8100, extensión 24547, o a la dirección electrónica aprendetv@dgtve.cep.gov.mx. Aprende con nosotros. Pues me da mucho gusto saludar nuevamente a Óscar Alejandro Vázquez, de la dirección del Programa de Cambio Climático y Proyectos MDL, Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio, de la Secretaría del Medio Ambiente de esta ciudad, la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, Óscar. Y yo quisiera empezar con un tema que es polémico para unos y para otros, que es el tema de la supervía poniente. Hablábamos de los compromisos que tiene el gobierno de la Ciudad de México para reducir las emisiones de gases que producen efecto invernadero, y a juicio de especialistas de diversas instituciones académicas de la UNAM, de la UAM, de algunos otros centros, esta supervía estaría concentrando grandes cantidades de vehículos. ¿Por qué? Pues porque es evidente que para entrar pues habrá un gran embudo, como sucede con los puentes de los poetas. Por otro lado, al impactar las barrancas y dos zonas de conservación importantes de la Ciudad de México, La Loma y Tarango, a su juicio y de acuerdo a estudios que ellos presentan, esto estaría afectando la recarga del acuífero. Se han organizado una serie de foros precisamente para conocer estas informaciones. He participado en ellos como moderador, pero no hemos tenido la presencia o la visita, por lo menos, de gente de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Qué piensan ustedes de esto que se está organizando y de esto que están diciendo? Bueno, a nosotros nos parece que el tránsito hacia ciudades más sustentables va a tener un largo periodo en donde las acciones se van a estar sobreponiendo. Quizás el día de mañana nosotros estemos hablando de que absolutamente todas las inversiones, no solo de la Ciudad de México, sino de muchas ciudades en el mundo, se estén dirigiendo hacia el transporte suficiente, público y de calidad. En el Inter, nosotros en este momento tenemos una ciudad con muchos millones de vehículos privados y a la cual arriban muchísimos vehículos de carga. La central de abastos, por ejemplo, maneja la provisión de alimentos de 30 millones de habitantes, o sea, mucho más que la Ciudad de México, toda la zona conurbada, las ciudades periféricas, y establece los precios de los comestibles de todo el país. La cantidad de vehículos que entran, entonces, de trailers en este caso, para la central de abastos es enorme. El aeropuerto, que no solo es el aeropuerto de la Ciudad de México, es el aeropuerto que da servicio a la zona central del país. A nosotros nos parece, desde el punto de vista de cambio climático, que es el área de mi responsabilidad, que en la medida en que tengamos vías rápidas, la contaminación disminuye. Hay una contradicción muy clara en cuanto a lo que se dice y lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer, y máxime cuando se concesiona una obra a un particular, que va a ser una obra de paga, en lugar de que el gobierno, con los recursos que recibe producto de los impuestos, lo haga en función y en beneficio de los ciudadanos. Bueno, como decía, efectivamente nosotros tendremos que transitar hacia estos planteamientos de transporte público de calidad. Mientras tanto, tenemos que estar resolviendo sobre la marcha pues lo que tenemos. ¿Pero esto lo va a resolver? No hay en esta ciudad una medida de transporte o de cualquier otro de los temas que son retos para la ciudad. Que por sí sola lo pueda resolver. Que por sí sola lo pueda resolver. Son tareas de largo plazo, son tareas que van a llevar pues no solamente años, sino quizás un par de generaciones cuando menos, pero que hay que estarlas avanzando. Y yo, como les digo, efectivamente tenemos que plantearnos, sí, trenes, como se está planteando, metros, sí, Metrobús, como se está haciendo efectivamente, y la línea 12 del metro que se está construyendo ahorita, y en paralelo ir avanzando con resolver estas situaciones que nosotros tenemos en términos de cambio climático. Si se logra acelerar la velocidad de los vehículos hasta lo que se llama la velocidad de crucero, contaminan menos. Esto es alrededor de los 70 kilómetros por hora. Si los vehículos se mueven más lento o más rápido que esto, contaminan muchísimo más. Yo creo que tenemos tanto que hacer, que está en nuestra responsabilidad, que no lo vemos, ¿no? Y que es necesario afrontarlo, y que en el Inter nosotros no podemos decir, a ver,
Vamos a prohibir que todas las casas que no tengan calentador de agua usen la regadera, la ducha, porque están contaminando. O no les mandamos agua. Exacto, ¿no? O sea, en el Inter nosotros vamos a tener que hacer esta emigración y que es en el transporte, es en las vías de comunicación, es en el uso de la energía, es en todos lados. En nuestro tiempo nos ha tocado ese reto y lo tenemos que resolver, y va a seguir apareciendo una cosa y va a seguir apareciendo la otra, y poco a poco vamos a ir. Pero lo que no aparece son los trenes. Por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, toma uno un tren en Europa y en el mismo boleto dice: usted está generando tantas emisiones de gases de invernadero, si se viniera en coche tanto, en autobús tanto, en avión tanto. Entonces todos sabemos que el tren, sobre todo los trenes eléctricos, son los que menos contaminan por pasajero, y no tenemos trenes en México. Hay otra cosa muy interesante, que es el reto de trenes, metros, metrobuses. ¿Y quién lo va a pagar? O sea, ¿por qué no tenemos trenes? ¿Simplemente porque no queremos? No hay dinero que alcance. Y los pocos recursos con los que se cuentan, hay que dirigirlos muy bien. Pongo un ejemplo. El programa de acción climática de la Ciudad de México, las medidas de reducción de emisiones cuestan 56,000 millones de pesos. Las de adaptación, 3,000 millones de pesos. Las de comunicación y educación, 400 millones de pesos. En números cerrados, da 59,000 millones de pesos. No hay dinero que alcance. Nosotros lo que veíamos es que esta cifra, que es antes de la crisis económica mundial del 2000, del 2005, ya se disparó eso además. Se disparó. Acumulado desde el 2008 hasta el 2012, cuando mucho tendría el gobierno la mitad. Si el gobierno no tiene los dineros suficientes, como es el caso, pues hay que acudir, como yo dije, a 3 fuentes que se han planteado, que son los organismos de cooperación internacional, que es el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y con las empresas privadas. Te pongo un ejemplo, el mismo Metrobús. El Metrobús son operadores privados los que están operando el sistema. Arriba de ellos tienen un organismo regulador llamado Metrobús, que da las reglas del juego, que dice qué tipo de estaciones, qué tipo de vehículos, con qué características. Pero opera de manera privada, independiente y además eficientemente. Así hablando, es, ¿no? así es. Administrativamente Entonces, ante la escasez de recursos, nosotros tenemos que acudir pues a diversas fuentes. Recordemos además que se nos vino encima pues la crisis económica, y que eso agravó bastante la situación económica, pues no solo de la ciudad, sino de todo el país. Y que es en este entorno en donde nosotros tratamos de encontrar esas soluciones. Pero entonces el problema de fondo, veo que hay un conocimiento, una preocupación, hay una proyección o una planeación de parte del gobierno de la ciudad en el tema específico del transporte. ¿El problema de fondo sería entonces el dinero, el financiamiento? Me parece que sí, porque nosotros podríamos estar planteando, por ejemplo, en este momento, vamos a construir 4 líneas de metro más, 10 de metrobús más y toda una red de trenes suburbanos. Nos quedamos sin presupuesto de la Ciudad de México para varios años, ¿no? ¿Qué podríamos pensar los capitalinos? Que en aras de lograr esta infraestructura necesaria, dejar al gobierno de subsidiar el metro, el agua, el predio, otro tipo de formas de transporte, o pues seguir así indefinidamente hasta que la ciudad colapse. Sí, es la otra solución, ¿no? Darle el costo real a los servicios que se prestan. Pero políticamente hablando no es correcto. Uno de ellos es el agua. Y, por ejemplo, ya se han hecho esfuerzos en donde se ha creado una nueva estructura tarifaria, en donde básicamente es el nivel socioeconómico de las zonas la que indica el nivel de tarifa en el que está. Los ricos pagan más, y si consumen más agua, pagan todavía más. Las zonas populares pagan menos, y en función del consumo, pues varía la cantidad de agua que pagan. Pero ¿por qué no le hacemos así? Que fuera como la luz, por ejemplo, ¿no? Me parece que hacia allá debemos transitar también. Pues muchísimas gracias. Sí, estamos a la orden. Hay muchos temas, como siempre, muy interesantes, sobre todo de una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México, y seguramente vamos a seguir hablando próximamente de otros temas. Muchísimas gracias. De nada. Parte de la ecología en casa tiene que ver cómo lavas tu ropa en casa. Tienes la posibilidad de elegir
qué es lo que realmente amerita ser lavado y qué no, qué amerita entrar en la lavadora y qué puede uno lavar a mano. Es muy importante porque no todo lo que te pusiste probablemente tiene que ser lavado. Lavar la ropa amerita también una buena cantidad de electricidad, muchísima agua y el uso de detergente. El uso de detergente que saldrá de las tuberías mezclado con el agua para contaminar nuestro planeta. Lo que proponemos es que ustedes se tomen un solo día para lavar y así junten la ropa de toda la familia y puedan hacer un lavado con mucha ropa. También hay que preguntarse qué tan necesario es que esta ropa entre en la secadora. La secadora, además de usar electricidad y desgastarse el aparato, pues la secadora utiliza también gas y eso también va a perjudicar la utilización de los recursos. La ropa se lava con detergente biodegradable, es mucho mejor. Sin embargo, existe también el desgaste de la cantidad de litros que se consumen en un solo lavado. Por lo que yo te invito a que cuando tengas algo que se pueda lavar a mano, lo hagan. Lo hagan incluso la ropa interior, por ejemplo, mientras están bañando. El video que estamos mostrando es una parodia. Durante 2009 la empresa Dove estuvo en el ojo del huracán debido a que salieron varios escándalos sobre la forma en la que obtienen sus materias primas para realizar estos jabones que tienen un gran mercado. Esta idea de vender esta idea de juventud quedó pues derribada ante la evidencia de que el producto principal que utilizado para hacer sus productos, el aceite de palma, provenía de los bosques de Indonesia que habían sido deforestados para instalar palmas para extraer aceite. Indonesia es el tercer país en el mundo que tiene la mayor deforestación. Esta deforestación ha provocado cambios muy importantes y que Indonesia sea uno de los países que tiene más emisiones de gases de efecto invernadero precisamente por la pérdida de materia forestal. Esto obviamente va a reflejarse en el futuro. Dentro de 25 años, si sigue la explotación de los bosques en Indonesia, habrán acabado con este país casi en un 98% de sus bosques. Y del uso político de la propia universidad, que eso tampoco es típico de otros países donde las universidades, aunque sean públicas, no son una pieza del alfil del ajedrez político, sino que son universidades que tienen sus propios propósitos y están abocadas a esos objetivos. Sí, gobernados por los diferentes partidos, van a tener que tomar medidas muy pronto, muy profundas, lo cual se añade otra fuente. Un detalle, una de las universidades en estado más crítico es la del Estado de México. Y me he puesto en los últimos meses a ir coleccionando indicadores del comportamiento de la eficiencia del Estado de México. Lo que estoy encontrando es que los gobiernos del Estado de México han sido bastante malos, porque está en los lugares más bajos de competitividad. Por ejemplo, el informe que sacó el Instituto Nacional de Competitividad muestra las 5 entidades menos competitivas. Sí, es una de las 5 entidades menos competitivas, uno de los lugares donde hay más deforestación, en donde está creciendo el número de feminicidios. Sé que las elecciones tienen que ver más con imagen que con sustancia, pero llama la atención que el candidato mejor posicionado tenga un historial tan pobre que mostrar en su gestión como gobernante. Yo nada apuntaría, si tengo tiempo, un magnífico comentario que le leía Juan Pardinas ayer en Reforma, diciendo, yo creo que deberíamos quitar esto de que la educación es gratuita y decir, esta educación se paga con los impuestos de los ciudadanos, porque buena parte de lo que se hace hoy se hace en nombre de una gratuidad educativa, pero se debe transparentar que eso le cuesta al erario público, o sea, a los que sí pagamos impuestos, una gran cantidad de dinero. Y no entiendo por qué las propias universidades no han tomado
la agenda de la innovación, seguir discutiendo si el Estado lo debe hacer. Yo creo que el Estado puede hacer muchas cosas, pero esta agenda de la innovación, nuevas patentes, nuevo conocimiento, si no viene desde las regiones con una dinámica renovada, no veo francamente quién lo vaya a hacer. Yo creo que tocas dos cosas muy importantes. Una es que la Constitución lo que establece es que la educación básica que imparte el Estado será gratuita. Sí, pero cuesta. No, pero la educación superior no está incluida en esta hipótesis. Lo que ocurre es que hay un problema político. Si quieres cobrar cuotas en las universidades públicas, se te arma un problema político mayúsculo. Sí, hay que preguntarle a Sarucán, hay que preguntarle a... No hay almuerzo gratis, lo que hay es, claro, se paga con los impuestos de la gente, ¿no? No, pero no se puede adoptar esta posición de cobrar por la matrícula, o aún en cuestiones proporcionales al ingreso que cada quien tenga. Y la segunda cosa es una comparación que hubo hace poco publicada sobre las universidades en China y las universidades en México y la cantidad de gente de registro de innovaciones que presentan. La UNAM, que es la que más presentó en el año que reporta 46 innovaciones, frente a 5,000 y pico de las universidades en China. Sí, eso de la gratuidad, efectivamente no se puede tocar desde el punto de vista político, porque ha generado muchos problemas, y es uno de esos dogmas que se consideran como dogmas revolucionarios o conquistas revolucionarias, que en realidad se convierten ya justamente en un dogma intocable, en un anatema que no se puede mencionar, no se puede tocar, por motivos políticos, pero que el resultado es precisamente el deterioro, en este caso de la calidad. ¿Cuánto cuesta, no? Sí, claro. Porque en el último libro de Oppenheimer, que termina entrevistando a la maestra, no sé si lo leyeron, sí, la última cosa que le pide a la maestra es, oiga, ¿y me va a decir cuánto dinero tiene el sindicato? Y le dijo la maestra, ¿cómo no le voy a mandar el informe? Y por supuesto el informe nunca llegó, ¿no? Creo que es muy importante, pero vamos a tener que dejar el tema para la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Son ustedes, mi amor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Los mexicanos, como tantas otras sociedades en el mundo, somos adictos al petróleo. 96% de la energía que necesitamos proviene de los hidrocarburos. El problema es que hemos ido a paso muy lento en la sustitución por energías alternativas. Necesitamos sacar más energía del aire, del sol, más energía del viento, más energía de los biocombustibles. ¿Cómo lograr acercarse al siglo XXI a paso más acelerado? Si quiere usted echar un vistazo sobre este tema, no se pierda esta noche Espiral. Comenzamos. Frente al cambio climático y al agotamiento inevitable de los recursos petroleros en México y el mundo, el tema de la eficiencia energética tiene una importancia estratégica para la seguridad del país y la protección del medio ambiente. Una cuestión de política pública que ocupó la atención durante el Foro de Eficiencia Energética y Acceso, convocado por varias secretarías del gobierno federal. El uso racional de la energía es hoy una oportunidad para potenciar el impacto positivo que el sector energético tiene sobre las diversas esferas de la sociedad. A través de la eficiencia energética podemos, de manera simultánea, impulsar el crecimiento económico, lograr un mayor acceso a la energía y proteger a nuestro medio ambiente. Una primera línea de acción es diversificar las opciones energéticas en México, hoy extremadamente contaminado y dependiente en más del 90% del petróleo. El país es un país rico